hablaremos de cáncer de páncreas y cáncer de vía biliar. Dos tumores de difícil diagnóstico, de evolución rápida y de pronóstico reservado. Pues bueno, lo que respecta al cáncer de páncreas y también en el cáncer de la vía biliar, hay tres síntomas que nosotros tenemos claro que son los que más nos pueden poner sobre alarma. Vamos a hablar en este caso del cáncer de páncreas y de la asociación que existe familiar cuando hay alguna mutación. Es el tercer tumor por el que más gente fallece en España. De hecho, tanto es así que se piensa que en los próximos años o las próximas décadas puede aumentar hasta el segundo. Y que, digamos, nuevas terapias, que nuevos tratamientos parece que van a venir en el futuro. El papel de los ensayos clínicos es siempre crucial y más en tumores como estos de los que estamos hablando, donde las opciones pues muchas veces son limitadas. ¿Qué consejos puede dar a los pacientes que tengan síntomas sobre cómo poder solventarlos? Mensaje esperanzador porque la investigación científica va avanzando. Como ya hemos dicho, pues en los tumores de vías biliares la inmunoterapia desde hace unos años ya es un estándar. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Primera Línea del Cáncer. Soy Pablo Palao, oncólogo médico aquí en el Hospital General Universidad de Valencia. Y en el episodio de hoy hablaremos de cáncer de páncreas y cáncer de vía biliar. Dos tumores de difícil diagnóstico, de evolución rápida y de pronóstico reservado. Para ello hemos traído al podcast a Pablo Gómez, oncólogo también aquí del Hospital General Universidad de Valencia y que, entre otros, se ocupa del tratamiento tanto del cáncer de páncreas como del cáncer de vía biliar. Muchas gracias, Pablo, por venir hoy al episodio. Muchas gracias a ti por invitarme. Vamos a empezar hablando de qué son el páncreas y qué es la vía biliar. Creo que es una pregunta frecuente en consultas. Exactamente, ¿dónde están y de qué se ocupan estos dos órganos? Pues es muy buena pregunta porque, como tú dices, es difícil de comprender. Pero bueno, por un lado el páncreas es un órgano que se encuentra, digamos, en la parte posterior del abdomen, rodeado de otros muchos órganos como el intestino delgado, también vasos sanguíneos y muchos nervios importantes, y que cumple fundamentalmente dos funciones. Tal vez la más conocida es la que nosotros llamamos la función endocrina, que se encarga de fabricar y de expulsar la insulina a la sangre, que es una hormona que se encarga de regular los niveles de azúcar en sangre. Y luego también tiene una parte exocrina, donde se encarga de la síntesis de ciertas proteínas que conocemos como enzimas digestivas y que nos ayudan a la digestión sobre todo de alimentos ricos en proteínas y también azúcares. Vale. Por su parte, la vía biliar es toda una serie de conductos que recogen las sales y ácidos biliares que se sintetizan en las células del hígado y que lo canalizan también hacia el tubo digestivo, y estas fundamentalmente nos ayudan a la digestión de las grasas. O sea que podríamos decir que, por un lado, el páncreas es un órgano sobre todo hormonal y digestivo, y la vía biliar sobre todo un órgano digestivo. Por tanto, Correcto. cuando se afectan o se alteran, los síntomas que pueden dar normalmente están en relación a la digestión o en relación a en este caso, las hormonas como la insulina en el tema del cáncer de páncreas. Efectivamente. Vamos a hablar, como siempre, vamos a ponernos antes de la enfermedad y vamos a hablar de la epidemiología. Vamos a ver qué frecuencia tiene el cáncer de páncreas, qué frecuencia tiene el cáncer de vía biliar y más o menos cifras de a qué tipo de población afecta, cuál es su pronóstico más o menos. ¿Qué nos podrías decir? Pues respecto al cáncer de páncreas, podemos decir que es en torno al séptimo, octavo tumor maligno que más diagnosticamos al año en España. Estamos hablando de aproximadamente unos 10.000 casos nuevos cada año. En cambio, pues sabemos que es un tumor que tiene muy mal pronóstico, como ya has comentado tú, y se sitúa al tercero en mortalidad, es decir, es el tercer tumor por el que más gente fallece en España. De hecho, tanto es así que se piensa que en los próximos años o las próximas décadas puede aumentar hasta el segundo en esta tasa de mortalidad. Vale. Afecta, como siempre, a personas de una edad en torno a 60-70 años, aunque pues, siempre se puede ver afectados pacientes de todas las edades. Sí que es cierto que pacientes más jóvenes afectos de este tipo de tumores pues, nos deberían hacer sospechar algún tipo de componente hereditario, y esto pues, es menos frecuente. Respecto a los tumores de la vía biliar, son menos frecuentes que los de páncreas, son menos del 1% del total de los diagnósticos nuevos al año, y estaríamos hablando del orden de unos 2.000 casos nuevos en España al año. O sea que son mucho menos frecuentes que el Son cáncer de mucho menos páncreas. frecuentes los tumores de la vía biliar. En cuanto a la mortalidad que también has comentado, pues son tumores bastante complejos y con altas tasas de mortalidad. Y la supervivencia, sobre todo cuando los diagnosticamos en estadios avanzados, pues pueden contarse en torno al año desde el momento en que los diagnosticamos, tanto los de páncreas como los de Ambos. vía biliar.
O sea que podemos entender, debido a estas cifras, que son tumores de difícil tratamiento y cuyos armamentos que tenemos en consultas, tanto de tratamientos con quimioterapia como de otros tratamientos que haremos después, todavía no han demostrado tener un efecto, digamos, tan importante como en otros tumores, que ya hemos hablado en otros podcasts, que sí que es verdad que conseguimos por lo menos cronificar un poco más la enfermedad. Con respecto a los factores de riesgo, intentar prevenirlo. Sabemos que hay unos factores de riesgo que son comunes a la mayoría de tumores, que también en estos dos se ven afectados, o sea, también se ven representados, pero quisiera hablar específicamente también del páncreas y de la vía biliar por separado. Vale, pues efectivamente sí que hay ciertos factores de riesgo que no podemos controlar. El más importante es la edad, pero para este tipo de tumor y para todos, a mayor es el paciente, mayor es el riesgo de desarrollar cualquier tipo de tumor. Y también otros que no podríamos controlar sería este componente hereditario que ya he comentado. Factores de riesgo que sí que podemos prevenir, pues en cuanto al cáncer de páncreas, sabemos que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo que más está establecido su papel como potencial causante de este tipo de tumores. También el consumo crónico de alcohol, que lleva a situaciones de inflamación crónica del páncreas, y esto puede derivar en un tumor a largo plazo, y otros factores como puede ser la dieta, los hábitos de vida, el sedentarismo. Se está viendo que también hay un papel muy importante en este sentido. Esto conviene también repetirlo, porque creo que nosotros, bueno, y en general la sociedad, tenemos muy relacionado el tema del fumar con el cáncer de pulmón, o por ejemplo el tema de la dieta o el alcohol con el tema del cáncer de colon, pero no somos conscientes que no solo el fumar y el alcohol puede provocar este tipo de tumores, sino que el cáncer de páncreas, uno de los que tiene, digamos, una evolución más rápida y un pronóstico más complicado, también muchas veces aparece por este tipo de factores de riesgo, y conviene tenerlos siempre a raya para intentar prevenir la aparición. Y con respecto al tema del cáncer de vía biliar, pues además de los factores que ya hemos comentado, que a lo mejor algunos de ellos están menos relacionados, sí que conviene destacar pues también afectaciones crónicas del hígado, como pueden ser infecciones, sobre todo por virus de la hepatitis, otra patología autoinmune del hígado, e incluso la presencia de cálculos biliares, es decir, piedras biliares de forma repetida. También se ha visto que puede haber una relación causal en este sentido, aunque pues mucho menos frecuente, desde luego. Me gustaría ahora centrarnos en una parte de la que se ha hablado antes, justo, de que hay algún grupo de pacientes con cáncer de páncreas más jóvenes que presentan este tipo de tumor, muchas veces no en relación a tener un factor de riesgo o tener, por ejemplo, como hemos dicho antes, piedras en la vesícula biliar o inflamación de la vía biliar, sino que es porque tienen una mutación y que se presenta normalmente en una familia. Hemos hablado justo hace 2 podcasts del cáncer hereditario y de la relación familiar de algunos tumores, según los síndromes hereditarios que están totalmente descritos. Vamos a hablar en este caso del cáncer de páncreas y de la asociación que existe familiar cuando hay alguna mutación. Vale, pues sí que es cierto que en el cáncer de páncreas hay una asociación con este tipo de síndromes que puede explicar en torno al 5 o 10% de todos los diagnósticos, y con genes que ya se han comentado, como tú dices, en el podcast anterior, fundamentalmente BRCA, que se mencionó en el contexto de la mama y el ovario, familias con síndrome de Lynch, y que también confieren una predisposición a desarrollar cáncer de páncreas. ¿Cuándo vamos a sospecharlo? Pues cuando diagnostiquemos este tipo de tumor en pacientes jóvenes, cuando haya 2 o más casos en una familia, o cuando se presente asociado a otro tipo de tumores también de la esfera de estos síndromes que hemos comentado. En el caso del BRCA, que es uno de los, digamos, una mutaciones, la más famosa, vamos a decir, porque es la que más vemos en consultas, la más frecuente, que es la que está sobre todo en pacientes con cáncer de mama, cáncer ovario, también está presente en pacientes con cáncer de páncreas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si somos pacientes jóvenes o somos familiares de personas, de varias personas en la familia que tienen un cáncer de páncreas, pero vamos a una unidad de consejo genético, como hay en cada una de las comunidades autónomas de España, y justo el resultado sale negativo? No encuentra ninguna mutación que justifique esa asociación familiar. Bueno, pues como bien hemos hablado en otros episodios, el hecho de no encontrar una mutación no excluye que la persona, por agregación familiar o porque todavía no se conoce qué mutación puede estar detrás de los casos de esa familia, sea la que explique el tumor que padece, pues no hace a la persona exenta de un riesgo aumentado, con lo cual recalcar otra vez desde consejo genético, porque a pesar de un resultado negativo, también en función del número de familiares afectos y del riesgo que se estime en esa persona, pues establecerán una serie de recomendaciones para el seguimiento de estas personas, con las que seguro
buscará un diagnóstico precoz en el caso de que finalmente esta paciente desarrolle un cáncer de páncreas y con lo que se intenta pues impactar en su supervivencia en última instancia. O sea que sobre todo dejarse guiar Efectivamente. por el médico de la unidad de consejo genético. Efectivamente. Vamos ahora a plantarnos en el momento de la enfermedad. Una persona que ya tiene el cáncer, ya sea de páncreas o sea de vía biliar, presenta al inicio, como siempre sabemos, y como recopilamos en cada uno de nuestros episodios, un síntoma. Un síntoma o incluso varios. ¿Cuáles son los que debe hacer una persona sospechar tener, primero que todo, un cáncer? Que hay algunos que son comunes, pero en específico estos dos tipos de cáncer. Pues bueno, lo que respecta al cáncer de páncreas y también en el cáncer de la vía biliar, hay 3 síntomas que nosotros tenemos claro que son los que más nos pueden poner sobre alarma de que pueda estar produciéndose este tipo de tumores, que son el dolor abdominal, la ictericia y la pérdida de peso. Lo primero de todo, el dolor abdominal, pues como he explicado ya, el páncreas se encuentra en la zona posterior del abdomen. Cuando un cáncer de páncreas duele es porque está avanzado, infiltra todas las estructuras que tiene alrededor, como ya he comentado. Entonces son dolores muy sordos, muy potentes, que se detectan ya no solo en el abdomen, sino incluso en la zona de la espalda. Son dolores continuos que van a más, que duran días y que no se resuelven en muchas ocasiones. Con respecto a la ictericia, ¿qué es la ictericia? Pues la ictericia es la forma que llamamos nosotros a la acumulación de bilirrubina en la sangre. Esto conlleva una serie de síntomas que nosotros vemos, fundamentalmente, y el más conocido, pues las personas que consultan en urgencias a su médico de cabecera, porque la coloración de la piel pasa a ser más amarilla, un amarillo intenso que no solo afecta a la piel, sino a los ojos, a las mucosas. Y esto se suele acompañar de otros síntomas que también van en consecuencia de esta acumulación de bilirrubina, como puede ser picor de la piel, orina más oscura, heces más claras. Todo esto nos tiene que poner sobre la alarma de que hay una acumulación anormal de bilirrubina en la sangre. Y por último, la pérdida de peso. Estamos hablando de una pérdida de peso que evidentemente no es buscada ni es consecuencia de que el paciente pues está comiendo menos, haciendo más ejercicio, y suelen ser pérdidas de peso muy marcadas en muy poco tiempo y de varios kilos. También, pues como otro tipo de tumores, un cansancio que no resuelve a lo largo de días, una apatía, pues un cambio que el paciente nota que hay un deterioro en ciertos puntos de su vida que se mantiene en el tiempo y que no se resuelve y que va a más. A nivel del tracto digestivo, ¿hay también algún síntoma que nos podamos guiar? ¿Hay algún cambio, sobre todo en las heces? También, claro, como hemos dicho, todos estos órganos influyen en el sistema digestivo. Entonces, pues de cuando estos órganos dejan de funcionar correctamente, pues hay alteraciones digestivas, alteraciones en el ritmo de las deposiciones, aunque bueno, no serían síntomas tan alarmantes, pero en cualquier caso hay que estar encima de ello, sobre todo si se mantiene en el tiempo y se descartan otras causas más frecuentes. Desafortunadamente, estos síntomas normalmente muestran la cara cuando la enfermedad está avanzada. Por eso es tan frecuente que cuando diagnostiquemos esta enfermedad la encontremos en un estadio o localmente avanzado o ya metastásico. ¿Cuáles son las pruebas que deben realizarse una vez tenemos la sospecha de un cáncer de páncreas o de vía biliar? Pues bueno, yendo de menos a más complejidad de las pruebas, lo inicial y lo que primero deberíamos hacer sería una analítica completa para ver cómo están funcionando todos los órganos, los que hemos mencionado y todos los demás. Y dentro de esta analítica, pues sí que quiero pararme un poco a hablar de los marcadores tumorales. En este tipo de tumores sí que hay un marcador que nosotros solemos pedir, que es el CA199, que en algunos casos puede elevarse con el diagnóstico, lo que no quiere decir que cuando esté elevado sea sinónimo de que el paciente tiene uno de estos tipos de tumores, ni tampoco el no tenerlo elevado quiere decir que el paciente no tenga este tumor. Hay tumores que lo elevan y tumores que no, y es un marcador que más que para el diagnóstico, en aquellos pacientes que sí que vemos una elevación, nos puede seguir un poco para monitorizar la enfermedad y la respuesta al tratamiento que tiene. Entonces ya no sería tanto útil en el diagnóstico, sino más adelante en el seguimiento. En cualquier caso, es una determinación que también haríamos de entrada cuando sospechamos este tipo de tumores. O sea, que no siempre tenerlo elevado va a significar tener cáncer, ni no tenerlo elevado no tenerlo. Efectivamente, pero es una herramienta más en la que podemos basar ciertas decisiones y que tenemos a nuestra disposición a la hora de enfocar a este tipo de pacientes con este tipo de tumores. Posteriormente tendríamos que hacer una prueba de imagen. Muchas veces, pues por ejemplo, como he comentado, cuando los pacientes pues, se ponen amarillos, lo primero que hacen es venir a urgencias y se hace una ecografía, pero realmente la prueba que necesitamos para confirmar el diagnóstico y
bueno, confirmar el diagnóstico, confirmar la sospecha y la extensión de la enfermedad sería un TAC que incluya no solo el abdomen, sino también el tórax y la pelvis. Y posteriormente, pues en función de si ese TAC ofrece dudas, existen otras pruebas, como puede ser una resonancia, pero en general nos bastaría con un TAC. Y por último, necesitaríamos tomar una biopsia, como en el resto de capítulos ha mencionado, siempre que tenemos una sospecha, primero la sospecha nos la da una prueba de imagen, pero después tenemos que confirmar lo que sospechamos, cogiendo una muestra de ese órgano que pensamos que es el que tiene el tumor y analizándolo. Sobre todo en el cáncer de páncreas, la biopsia muchas veces es más difícil, por lo que he comentado, por la localización que tienes, una localización menos accesible, y muchas veces sí que la biopsia está limitada y muchas veces solo podemos obtener unas pocas células. Por eso, pues a veces el diagnóstico puede demorarse un poquito porque no siempre son zonas accesibles para biopsia, sobre todo el páncreas, aunque sí que podemos utilizar biopsia, pues si vemos en el TAC que puede haber una sospecha de una metástasis en el hígado, muchas veces optamos por biopsia del hígado porque es más accesible y la biopsia más rentable. De hecho, es frecuente, tanto en el cáncer de páncreas como en el cáncer de vía biliar, que no sea complicado tanto diagnosticarlo, porque las pruebas muchas veces arrojan muchas dudas. Necesitamos repetir con resonancias para poder delimitar exactamente hasta dónde llega la enfermedad. E incluso muchas veces conseguir hacer una biopsia de la zona es complicado por, como he dicho al principio, por la zona en la que están anatómicamente, que son complicadas, digamos, de llegar para poder tanto verlo bien como hacer la biopsia. Efectivamente. Vamos ahora a la parte del tratamiento. Una parte complicada porque si bien sabemos que en otros tumores, que ya hemos comentado en otros episodios, sabemos que han aparecido nuevos tratamientos que han conseguido cronificar la enfermedad y han conseguido alargar, digamos, el pronóstico de nuestros pacientes, en el cáncer de páncreas y también el cáncer de vía biliar, por el momento parece que la situación es un poco difícil. Cuéntanos cuál es la situación actual y qué, digamos, nuevas terapias, que nuevos tratamientos parece que van a venir en el futuro. Como tú dices, sí que es cierto que hay ciertos avances en muchos tumores que nos han permitido pues, mejorar el pronóstico de los tumores. Y en el caso del cáncer de páncreas y de la vía biliar, pues parece que vamos un poco más lentos porque no conseguimos encontrar tratamientos que mejoren lo que ya tenemos. Entonces, en un primer lugar, pues el pilar del tratamiento, siempre que se pueda, es la cirugía, como de otros tumores. Pero a consecuencia pues, de lo que ya hemos comentado, del diagnóstico en estadios avanzados y del retraso diagnóstico y de la dificultad muchas veces de conseguir un diagnóstico, pues se estima que aproximadamente solo un 20%, es decir, 1 de cada 5 pacientes diagnosticados van a ser candidatos a cirugía. O sea, solo unos pocos se benefician del tratamiento mejor, que sería operarlos. Efectivamente, simplemente por la extensión de la enfermedad, porque cuando se plantea una cirugía, pues lo que se busca es quitar toda la enfermedad que hay en el momento. Entonces, a pesar de ello, son cirugías muy complejas que incluye la resección de gran parte del tejido, ya sea del páncreas, incluso de tejidos de alrededor. Y en cualquier caso, son cirugías que, a pesar de que sean exitosas en ese momento, presentan tasas de recaída, es decir, el tumor vuelve a aparecer al poco tiempo en prácticamente 2 de cada 3 pacientes. Para mejorar estas cifras, los pacientes muchas veces, después de ser operados, son tratados también con quimioterapia, que lo que busca es reducir este riesgo de recaída, pero por desgracia no siempre se puede reducir por completo. Pacientes que no podamos operar, es decir, la gran mayoría, pues van a ir a tratamientos fundamentalmente con quimioterapia. En el caso del cáncer de páncreas, pues ha habido muy pocos avances y estamos haciendo prácticamente lo mismo que la última década. El páncreas hay que entenderlo también como un tejido muy fibroso donde los fármacos no penetran de todo bien y de momento no se ha encontrado ninguna molécula distinta a la quimioterapia que pueda ser efectiva y mejorar las tasas que tienen este tipo de fármacos, y que es lo que hacemos a día de hoy. Con lo que respecta a tumores de la vía biliar, lo mismo. Siempre que se puedan se va a intentar buscar una cirugía, pero las tasas de recaída siguen siendo muy altas. También después de la cirugía se ofrecerá a los pacientes quimioterapia para reducirlas. O sea, casi todos van a llevar en algún momento la enfermedad. Prácticamente todos los pacientes. Muy raro es que alguno, aunque sea localizado de la cirugía, no acabe llevando tratamiento con quimio. Efectivamente. Sí que en el campo del tratamiento de los tumores de vías biliares sí que hay datos que apoyan el uso de la inmunoterapia en combinación con la quimioterapia, y esto ya lo estamos haciendo en la práctica clínica y vemos que tiene un impacto en cuanto a la supervivencia de estos pacientes. Y luego hay múltiples líneas de investigación, sobre todo cuando la enfermedad se hace resistente
a la quimioterapia con terapias que llamamos dirigidas, porque sí que es cierto que los tumores de vía biliar, sobre todo un cierto subgrupo de ellos, expresan ciertas proteínas sobre las que podemos dirigir fármacos donde vemos que sí que es efectivo su uso y que podemos mejorar Vamos las tasas. a centrarnos un poco ahora en esa parte. Sabemos, como hemos dicho desafortunadamente, que ahora el tratamiento que tenemos es la quimio, Ujú, tanto en el páncreas como en la vía biliar. Es verdad ujú, que en la vía biliar pues, se ha añadido la inmuno, pero el tratamiento estándar y el que ofrece mejores resultados sigue siendo la quimioterapia. ujú, Pero se abre un poco la puerta, tanto en el páncreas como en la vía biliar, conforme estabas diciendo, ujú. de nuevas dianas terapéuticas. Ef- Aunque aún está todo en ensayo, la mayoría de ellos, es verdad que algunas cosas ya parece que se van a establecer dentro de poco, pero la mayoría de ellos están dentro del ensayo clínico. ¿Qué es lo que parece en el futuro le espera a estos tumores? Bueno, pues como tú bien dices, aún en fase de experimentación, sí que algunos datos ya nos apoyan el uso y en ciertos pacientes muy seleccionados podemos plantearnos incluso el utilizar fármacos distintos a la quimioterapia, pues en el páncreas, sobre todo pacientes que tengan mutación de BRCA, precisamente que hemos comentado, sí que ciertos fármacos dirigidos hacia esa mutación que muestran un pronóstico, o sea, muestran que mejoran el pronóstico de los pacientes si los utilizamos. También hay ensayos abiertos pues con vacunas con virus, dirigidos a otro tipo de moléculas que se expresan en estos tumores y, como decía también, en los tumores de la vía biliar, ciertas proteínas que expresan, no todos, pero algunos tumores sí. Se ha visto que el utilizarlos cuando la quimioterapia deja de ser efectiva puede ser beneficioso y seguramente el futuro del tratamiento de estos tumores vaya dirigido en este sentido y ojalá en algún momento nos permitan incluso mejorar los datos que tenemos ahora con la quimioterapia y la inmunoterapia. Ya son, de hecho, en la vía biliar varias dianas que existen con Ujú, tratamientos dirigidos que parece que ujú. tienen un buen resultado. Ya Por sé, eso siempre vemos muy importante, tanto consulta como a veces incluso también por parte de los pacientes, revisar los ensayos clínicos que existen, efectivamente. porque son los que muchas veces al entrar luego acceden a tratamientos que en el día a día no podrían acceder en consultas porque Ujú, la mayoría de ellos no están financiados o porque no han ujú. demostrado aún tasas que hagan que podamos financiarlos, pero que muchas veces se benefician dentro del ensayo clínico de la supervivencia que ofrecen estos nuevos Claro, tratamientos. pueden beneficiarse ellos y si los datos son positivos, esto puede generar un nuevo estándar de la práctica clínica y beneficiarse a posteriori los pacientes si se demuestra esta efectividad, con lo cual el papel de los ensayos clínicos es siempre crucial y más en tumores como estos de los que estamos hablando, donde las opciones pues muchas veces son limitadas. Uno de los ejemplos, y yo creo que tenemos justo aquí uno de los ensayos abiertos, bueno, hemos tenido, que es el del el olaparib, bueno, Ujú, todos los inhibidores del PARP, que son los del ujú, BRCA. O sea, el diagnóstico de la mutación ujú. no solo ayuda a que el resto de familiares se puedan beneficiar para un diagnóstico Efectivamente, pronto de la enfermedad, sino que a veces tenemos tratamientos incluso dirigidos a esas mutaciones que permiten efectivamente. alargar la supervivencia. Me parece muy importantísimo para ese tipo de pacientes realizar La realizar la determinación, determinación genética para poder averiguar si pueden beneficiar de este tratamiento. sin duda. Vamos ahora, ya llegando más al tercio final del Mm, podcast, a hablar de cuáles son los síntomas que un paciente que tenga un cáncer de páncreas, un cáncer de vía biliar, puede tener por el mero hecho de tener el cáncer. ¿Cuáles son los más frecuentes? Y tú en consultas, ¿cómo los sueles, digamos, solucionar? ¿Cuáles son las opciones que tienen para intentar? Ya sabemos que son enfermedades que por la anatomía que tienen son bastante molestas y que mm. dan bastantes síntomas. Por lo tanto, ¿qué consejos puede dar a los pacientes que tengan síntomas sobre cómo poder solventarlos? Pues yo destacaría sobre todo tres síntomas. El primero de ellos, como ya has dado tu pie, es el dolor, sobre todo en los pacientes con cáncer de páncreas. Como he comentado ya un par de ocasiones a lo largo del podcast, son tumores que están en una zona anatómica muy compleja, rodeados de muchas estructuras, de otros órganos, de nervios, de vasos sanguíneos. Son tumores que cuando empiezan a infiltrar estas estructuras generan dolor, un dolor muy importante y que muchas veces se escapa de una estrategia con pastillas o con otros fármacos que podamos controlar nosotros. Son pacientes que interesa que sean valorados desde el inicio de la enfermedad por equipos de medicina paliativa, es decir, equipos de paliativos y de control de síntomas que nos puedan ayudar con este ajuste, porque muchas veces los pacientes requieren ajuste prácticamente todas las semanas o con mucha frecuencia. Incluso muchas veces tenemos que recurrir a los compañeros de anestesia de las unidades del dolor porque pueden llegar a requerir incluso bloqueos nerviosos y otras técnicas intervencionistas de lo que puede llegar a suponer este síntoma en ellos. Lo podemos decir, yo creo que es
el tumor que más duele. Pues Por la podría experiencia que tenemos, la verdad podría es que ser uno de ellos sin ninguna duda. Entonces, trabajar de la mano con estos equipos de paliativos y de unidades del dolor es muy importante, y remitirlos en cuanto tengamos el diagnóstico o en cuanto vemos que el dolor es un tema importante, un pilar de los síntomas del paciente, porque verdaderamente va a ser un reto durante su seguimiento. El segundo aspecto que me gustaría hablar en este sentido sería de la esfera nutricional. Son pacientes que, por un lado, aquellos que hemos operado, como ya hemos dicho, son operaciones muy complejas, donde donde se operan órganos directamente relacionados con la nutrición y con la digestión, con lo cual muchas veces van a requerir de suplementos, ya no solo proteicos y calóricos, sino suplementos de estas enzimas, de estas proteínas o de la propia insulina, que los órganos fabrican por sí mismos, y al operarlo pues pierden parte de su función. Entonces son pacientes muy complejos que también van a requerir un seguimiento estrecho nutricional. Y ya no solo los pacientes operados, los pacientes con enfermedad avanzada, como hemos dicho, son tumores que avanzan muy rápido, que consumen mucha energía porque son muy agresivos. Y los pacientes, pues los síntomas que van a presentar con más frecuencia es el cansancio y la falta de apetito. Son pacientes que se van a estar desnutridos prácticamente por definición, y que van a requerir de un seguimiento nutricional personalizado, porque cada persona va a tener unas necesidades y parte de una situación, y se va a ver abocada a otra situación en la que hay que estar, de la que hay que estar encima. Y por último, sobre todo, yo creo que también es importante la esfera psicológica en este tipo de tumores, pues por los pronósticos que manejamos. Son tumores que, ya hemos dicho, se diagnostican tarde, se diagnostican en una fase avanzada, y esto genera un impacto no solo en el paciente, sino en su familia, en todo su entorno social, y muchas veces pues tienen que adaptarse a una nueva realidad y ya no solo a un ritmo de visitas a médicos, sino a la realidad de que pues es una enfermedad dura y que muchas veces va mucho más rápido de lo que el tratamiento puede ofrecerles, y todo eso pues tiene unas implicaciones también sobre las que no podemos dejar de prestar atención. dicho todo esto, de la situación que todavía tenemos tanto con el cáncer de páncreas como el de vía biliar, me gustaría que, para finalizar, nos enviaras un mensaje algo positivo, que nos animara con respecto a esta patología. ¿Qué nos espera en el futuro con respecto al cáncer? Bueno, pues como siempre comentamos, confiar en la investigación científica, porque es uno de los grandes pilares de la oncología en el momento actual. Hay muchos ensayos abiertos. Los oncólogos estamos muy concienciados en que este tipo de tumores, que tienen opciones tan limitadas, debemos constantemente buscar nuevas dianas, nuevos recursos, nuevas estrategias con las que poder hacerles frente. Y por eso hay muchos ensayos abiertos que lo que buscan es intentar mejorar las tasas que tenemos, que del momento pues son las que son. Entonces, mensaje esperanzador, porque la investigación científica va avanzando. Como ya hemos dicho, pues en los tumores de vías biliares la inmunoterapia desde hace unos años ya es un estándar, y esto es producto de la investigación, y igual que lo ha sido la inmunoterapia en el cáncer de vía biliar, pues podemos estar abiertos a otras moléculas, otros fármacos que lo sean en el futuro. Entonces, por ahí va el mensaje de esperanza. Y más allá de eso, pues para los pacientes, confianza en el equipo médico. Siempre se ofrecen las alternativas más beneficiosas para ellos, y siempre se busca intentar hacer un manejo de la enfermedad donde aumente la esperanza de vida, y siempre centrados en este tipo de tumores tan agresivos, en mantener una calidad de vida en condiciones, y llevar este proceso lo más cómodo posible y de la mano de sus familias y sus amigos. Y Y ya eso. está. La verdad es que un mensaje pues muy esperanzador, porque sí que es verdad que los ensayos clínicos son muy diversos, hay muchas nuevas moléculas, y esperemos que en el futuro consigamos nuevos tratamientos que consigan aumentar un poco el pronóstico de esta enfermedad. Efectivamente. Muchas gracias, Pablo, por venir al podcast. Muchas gracias a ti.